Samuel, él va a empezar. Así es que listos, nos parece con su palabra. Vamos a estar mirando ustedes, amén. Los dejo con Samuel. Amén. Antes de empezar, quisiera pedir una disculpa porque no tenía los pasos como eran, pero tengo qué observo, qué interpreto y qué aplico. No voy a cambiar a último momento porque pues se cambiaría todo, ¿verdad? Lo que estudié y lo que hice. Y discúlpenme, hermanos, por favor, discúlpenme, es un error mío, pero espero ser mejor para la siguiente vez y pues que Dios tome el control de esta reunión y que sea Dios hablando a través de nosotros, que sea su palabra usándonos y llevándonos a un nuevo entendimiento, ¿verdad? Quisiera orar brevemente antes de empezar y les pido que cierren sus ojos, por favor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Rey. Gracias por tu amor incondicional que nos demuestras cada día y porque nos permite, Señor, hoy despertar, Padre, y ir a trabajar, Señor, y regresar a casa, Padre, para estar con nuestra familia. Y nos permite, Señor, leer tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, y interpretar tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos a nosotros esta noche, Señor, que seamos tu instrumento, Padre, y que nuestra boca, Señor, hable palabras de bien, Señor, y no de mal, en el nombre de Jesús. Amén. En Filipenses 3, tengo 3 del verso 1 al 6. Voy a leerlo todos los versículos y después voy a decir lo que tengo, ¿verdad? Tengo la nueva traducción viviente por si hay palabras diferentes. Dice, empiezo con el 1. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, entre comillas, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Ok, para ser un poco breve, con los 3 pasos que yo creí que eran esos, en mi observación, ¿verdad? Leí varias versiones para poder comprenderlo un poco mejor. Y en mi observación tengo de que, entiendo primero de que Pablo estaba preso, ¿verdad? Y que cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses, a los filipos, él mismo estaba diciendo, en ese momento, mis hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor, ¿verdad? Y dice que nunca se cansó de decir estas cosas y que lo hacía para proteger su propia fe, ¿verdad? O sea, alguien que estaba en esa situación nos estaba diciendo que nos alegremos en el Señor, ¿verdad? Entonces mi observación es que debemos alegrarnos en Dios, en este caso, en todo momento, porque Dios es lo más importante. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa dónde estemos, Él nos está recordando que Dios es lo más importante y que en Él debemos alegrarnos y mantener nuestro gozo
para proteger nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe es lo más importante para nosotros en los momentos más difíciles, ¿verdad? Y él en ese momento creo que estaba pensando en si iba a salir o no iba a salir de la cárcel, o si estaba pensando si iba a morir o no iba a morir dentro de la cárcel, pero en ese momento, en el versículo 1 nos está recordando que pase lo que pase, venga lo que venga, su palabra lo dice, alégrense en el Señor. Y él mismo lo dice que nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Y exactamente en el versículo 2 dice, yo lo puse en lo que observaba, que tenemos que cuidar nuestra fe de aquellos que quieren, ¿verdad?, hacer lo contrario o dicen lo contrario, ¿verdad? Y en mi observación puse no depender de nosotros, que está en el versículo 5 y 6, ¿verdad? Porque el regocijo o la dependencia tiene que ser de nuestro Dios, porque por eso mismo dice en el versículo 3 que somos los verdaderos circuncisos, los que confiamos, ¿verdad? Y adoramos en el Espíritu y en verdad, ¿verdad? En el Espíritu de Dios. Somos los que, el valor incalculable, ¿verdad? De Cristo, el valor de conocer a Cristo, ¿verdad? Ese es el verdadero, la verdadera circuncisión, ¿verdad? El verdadero, no cumplir la ley con ritos o cumplir la ley con hacer cosas que venían de un tiempo, sino cumplir con lo que Dios nos está mandando, nos está llevando, pero el verdadero cambio de la circuncisión es el Espíritu de Dios, ¿verdad? No cumplir la ley mediante como antes lo hacían, como él lo menciona, sino llevar esa ley, pero mediante la ley de Dios, ¿verdad? Mediante su Espíritu y adorar mediante su Espíritu, que es lo que realmente importa, el cambio que Dios hace en nosotros, ¿verdad? El conocer a Cristo es cuando nosotros somos los circuncisos, pero en la circuncisión mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? No mediante cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de ley que quieran aplicar en nosotros. Es lo que Pablo estaba diciendo en esto. Esta es mi observación y en mi interpretación, ¿verdad? Que interpreto es la importancia de vivir confiados en todo momento, de vivir confiados en el Señor, ¿verdad? En todo momento y no confiar en nosotros mismos, primero que nada, porque nosotros mismos somos para mí nosotros mismos somos la primera persona en la que no debemos de confiar, aunque tal vez haya muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen o que nos pueden hacer cualquier cosa, depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros ser íntegros o no, mantenernos o no, pero claramente influye, ¿verdad? Lo que otras personas o lo que cualquier, como dice su palabra aquí, perdón, cualquier mutilador ah, puede hacer, ¿verdad? Puede hacernos cambiar de opinión. En este caso, los mutiladores son aquellas personas que llegan a una iglesia, pero no ofrecen nada, ¿verdad? Nomás están ahí no sé, la verdad, tienen otro tipo de razón por hacerlo. Entonces, a veces desviamos nuestra mirada de lo que realmente es, que es el Espíritu de Dios, que es Cristo, entonces ya empezamos a confiar en aquello que no debemos confiar, ¿verdad? Y es cuando nosotros dejamos de proteger nuestra fe, como Pablo lo dice en el versículo 1. Y aquí puse que debemos de confiar en Dios mediante su Espíritu, ¿verdad? Porque es lo que nos lleva, ¿verdad? El Espíritu Santo es lo que nos lleva a otra dimensión para confiar en Dios. Y el Espíritu Santo la verdad alguien, que usted lo quiera tomar, impresionante, algo increíble, que nos toma de una manera y nos cambia radicalmente. En mi persona he aprendido a confiar porque he sentido el sentir, ¿verdad?, del Espíritu Santo que me ha llevado a interpretar la palabra de Dios de una diferente manera y mi fe ha crecido mediante el Espíritu Santo, porque mediante el Espíritu Santo he aprendido a interpretar la palabra de Dios como en este momento lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque es su Espíritu el que nos da la interpretación, porque es su Espíritu el que nos lleva a confiar más en Dios, porque es su Espíritu el que nos lleva a hacer
cosas en las cuales en nosotros mismos no podemos hacerlas, pero en el Espíritu podemos hacerlas y confiamos en el Espíritu y nuestra fe está puesta en el Espíritu y el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a Dios, ¿verdad? Y cómo lo aplico o qué aplico es en todo momento a mantenernos, ¿verdad? En comunicación con Dios y pues mantener nuestra fe siempre en Dios. No confiar nuestra fe a cosas, a, a cosas que no están en la palabra, ¿verdad? A cosas que nos pueden venir a engañar, a cosas que nos pueden venir a poner las cosas más fáciles, a cosas que nos pueden pintar un camino diferente, a donde nuestra fe puede decir, oh sí, pero ¿por qué tengo que confiar en Dios si esto es más fácil, verdad? ¿Por qué tengo que confiar en Dios si este camino se ve más fácil, verdad? Ah, la comunicación con Dios es muy importante, la oración, ¿verdad? Y en este caso, como Pablo dice aquí, la alegría, ¿verdad? A pesar de la circunstancia, confiar y llevar nuestras aflicciones, llevar nuestras tristezas a Dios, porque Él lo cambia por gozo, ¿verdad? Y, y mantenernos en comunión, regocijados en Él, porque, vuelvo y repito, Dios es lo más importante. Pablo nos lo demuestra, que para él Dios era lo más importante, a pesar de su situación, a pesar de cómo él estaba. Pienso que en esta carta, sus grietas de la mano, cuando él estaba escribiendo la carta, creo que hasta habían gotas de sangre mientras él estaba escribiendo. Y aún él, en el momento en el que estaba, pase lo que pase o pasó lo que pasó, él estaba regocijándose en el Señor. Y aquí nos está recordando que eso es lo más importante y que nunca, de los nunca, me imagino, nunca se cansó de decir lo mismo y repetía lo mismo y repetía lo mismo, porque la palabra que él estaba diciendo era tan importante que estaba protegiendo, ¿verdad?, la fe de estas personas para cuidarlos de todo aquello que los podía contaminar y para enseñarles que el verdadero cambio, la verdadera circuncisión, ¿verdad? En palabras espirituales, es el amor de Dios, ¿verdad? Es el amor de Jesús, es el amor que todo lo cambia, es el amor que todo lo puede, es el Espíritu Santo que todo lo puede y que no confiemos en nosotros mismos, ¿verdad? Que aunque podamos ser que vengamos de un lugar donde nos criaron a la ley, el poder del Espíritu Santo tiene más, tiene más poder que todo aquello que, que nos pudieron haber inculcado antes, ¿verdad? Porque él mismo lo dice que él era un perseguidor y que obedecía la ley al pie de la letra, pero Jesús borró todo y lo hizo un discípulo muy grande, uno de los más grandes discípulos, escritores de la palabra, ¿verdad? Y que confiaba y creía en Cristo plenamente a pesar de sus circunstancias. Eso es todo lo que tengo y, como repito otra vez, discúlpenme hermanos por no hacerlo de la manera correcta y pues quisiera que alguien me ayudara con este texto, si alguien me pudiera ayudar con otro comentario. Amén, hermanos, ¿alguien quiere compartir? Adelante. Desbloqueé su micrófono y hable ahora. ¿Qué observa? ¿Qué interpreta y cómo lo aplicarías? Bueno, nada más quiero retomar que ya no tomó mucho este Sami. Son los versículos 4 en adelante. Dice así, vamos a releerlos, dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, se refiere a los esfuerzos humanos, a los créditos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a citar
circuncidado al 8º día, como lo declara la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. No sé cuántos de ustedes sabían que Pablo fue fariseo, ¿verdad? Pero Pablo tenía credenciales y créditos más que cualquier otro, yo apunté aquí, pero él no confiaba en esos logros humanos. No tenía carnalidad, eran carnalidades, no estaba presumiendo Pablo. Pablo no se jactaba ni mucho menos confiaba en esos logros para su salvación, pero ahora sí que lo obligaban a tener que hablar, ¿verdad? Y qué bueno que él nos dejó saber todo lo que él en la carne, en la religión solamente había podido lograr. Pero el versículo 3 sigue diciendo que no tenía confianza en los esfuerzos humanos, en la carne, en los esfuerzos carnales humanos, ¿verdad? En los credenciales que pudiera darle la religión. El versículo 6 dice, en cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? ¿Verdad? Los fariseos eran muy estrictos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, era un fanático judío que estaba persiguiendo a los cristianos. Y en cuanto a la justicia, era una persona, no era cualquier fariseo hipócrita, ¿verdad? Él estaba tratando de cumplir todo al pie de la letra, porque dice en el original que era irreprensible, o sea, no había nada que le echaran en cara, dice, obedecía la ley al pie de la letra. Esta versión que es muy bonita, la Nueva Traducción Viviente, si se dan cuenta, ya es una interpretación del original. Ahora sí que la Nueva Traducción Viviente nos facilita bastante el proceso de observar, interpretar y aplicar. Pero aún así, hermanos, es bueno que nosotros entendamos que es una interpretación de las versiones literales. Entonces, en algunas partes tal vez pueda interpretar diferente a lo que tú puedes interpretar, ¿verdad? Y por eso es bueno tomar la Nueva Traducción Viviente como una referencia, pero irnos a las versiones un poquito más literales para poder nosotros observar y ver lo que está pasando. Si te fijas, pues la Nueva Traducción Viviente agrega algunos comentarios para que se entienda más, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Obviamente eso no está en el original, pero como dice que era en cuanto a la ley fariseo, está poniendo una nota aquí, ¿verdad? Diciendo que exigían los fariseos lo más estricto. En cuanto a celo, o sea, en fanatismo, ¿verdad? Está definiendo aquí en cuanto al fanatismo, era perseguidor de la iglesia. Y aquí añade con crueldad, ¿verdad? Entonces ya sabemos que él lo perseguía con crueldad, pero en el original no lo dice. Como verás, es una interpretación, es una versión que todavía se considera traducción, pero el método de traducción ya es más bien interpretar. Por eso, pues con mucho respeto, pues tiene mucho de Dios esta versión, pero también tiene mucho de los traductores, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre consulten varias versiones como hizo mi hermano Samuel antes de llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, mi conclusión y mi aplicación es, hermanos, algunos de nosotros venimos de una familia cristiana, venimos de conocer al Señor desde que éramos pequeños. Algunos no nacimos en una familia cristiana, pero nos convertimos o se convirtió en la mamá, nos llevó a la iglesia cristiana desde muy pequeños y podemos habernos vuelto bien religiosos. Podemos haber llenado todas las expectativas y los requisitos de la iglesia a la cual asistían nuestros padres, pero nosotros debemos tener nuestra propia experiencia, nacer de nuevo. Tú no puedes decir que te vas a ganar el cielo porque ibas a la iglesia, estabas en la escuela dominical, leías la Biblia y cantabas alabanzas. No es esa la confianza, ¿verdad? Él se regocijaba siempre en el Señor y en su salvación, en su gracia. Pablo fue el predicador de la gracia de Dios. ¿Cómo no iba a ser, pues, la religión farisea, la más estricta de las religiones judías, ¿verdad? No lo había transformado, no le daba el pase al cielo, ¿verdad?
Entonces, qué hermoso poder hacer eso. Sí, Enrique, ¿quieres comentar algo? No, ya terminaste para comentar. Ok, yo lo que miro en estos 6 versículos que leyó el brother, me llamó la atención los primeros 2 versículos, ¿verdad? Lo demás ya va con lo mismo, va pegado por lo que está diciendo. El propósito de Pablo era que no se desviaran tanto de sus gozos personales o sus aflicciones, que si se gozaban en el Señor, no se gozaban en sus logros, ¿verdad? También. Es a lo que Pablo le preocupaba, que no se desviaran del blanco que era Jesucristo, de lo que es el camino, que no se desviaran del propósito de cuál fueron llamados, en cuál están, en qué iglesia están puestos, implantados, que no se fijaran tanto en lo material, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en lo sabio que puedan haber sido, ¿verdad? Sino que el blanco sea siempre Jesucristo, por eso dijo al principio, gócense, alégrense, como dice aquí. Yo tengo otra versión, pero tengo la paralela, ¿verdad? Tengo la nueva versión, la Reina Valera 1960 y la que les dije, la nueva versión viva. Aquí dice que se alégrense, ¿verdad? O sea, a veces nosotros somos bien humanistas y por cualquier situación de la vida nos apachurramos y nos ponemos bien tristes. Pero aquí dice Pablo, nos motiva a alegrarnos, ¿verdad? Nos impulsa a que nuestra alegría sea en el Señor siempre, ¿verdad? Y es verdad, hermano, yo lo he comprobado muchas veces, porque aún en el cansancio del trabajo, que todos, como somos hombres, y yo comprendo a todos, aún en el cansancio del trabajo que nos sentimos apachurrados, debemos de gozarnos en el Señor, porque estamos en primer lugar vivos y salvos por la sangre de Jesucristo. Segundo lugar, que estamos vivos y tenemos un trabajo que Dios nos ha proveído. Y aunque sea cansado todo, eh, cada día Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces, que tampoco eso nos apachurre, ¿verdad? O que tengamos un problema por un hijo o por una esposa, y eso tampoco debe de apachurrarte y que no te quite el motivo de seguir. Por ejemplo, en ese momento estás enojado con tu esposa o con tu hijo y eso, ni te dan ganas de leer la Biblia, ni te dan ganas de hacer nada. Al contrario, queremos al contrario buscar al Señor, orar al Señor, pedir dirección, tener paz y empezar a impulsarnos. También dice que nos cuidemos de 2 clases de personas. Aquí cuídense de esos perros y cuídense de esos malos obreros. Aquí es lo que estoy viendo en el versículo 2. Dice, cuídense de esos perros, guárdense de esos perros y guárdense de los malos obreros. ¿Quiénes son los perros? Los que tratan siempre de morderte, atacarte para que tú no sigas adelante, te desvíes, te empieces con sus... ¿Han visto? Dice perro que ladra no muerde, ¿verdad? No he escuchado ese refrán, ¿verdad? Reconocido refrán que dice Chapulín Colorado, ¿verdad? Perro que ladra no muerde, ¿verdad? Entonces, ahí hay perros que muchas veces tratan de quitarte la fe, de apachurrarte, de que no sigas adelante, de desviarte y eso te desvía del propósito, de tu seguridad, del camino. Es como si alguien se te atravesara el camino y te sacara del freeway y dices, ¿y ahora qué? Ya me sacó del freeway. No, tú debes de enfocarte en el freeway para llegar a la dirección donde tú vas a ir exactamente. Y los malos obreros, hermanos, yo creo que como el pastor ha mirado que algunas veces dentro de la iglesia o de otras iglesias, a lo mejor de otras iglesias, son malos obreros y los mandan a hacer algo y no lo hacen, ¿verdad? O están haciendo otras cosas que no deben de hacer. O son malos obreros. Yo he visto gente que trabaja, ustedes han visto gente, compañeros de ustedes, que son malos obreros hasta para hacer lo que van a hacer. Si van a clavar un clavo, lo doblan y así lo quieren meter o hacen mal una medida mal. Aquí son carpinteros o tratan como que trabajan y que le ayudan a todos y a la mera hora no hacen nada y nomás se la pasan platicando o chismeando y eso, tratando de desviar el propósito. Pero también dentro de la casa del Señor, malos obreros son aquellos que no quieren predicar la palabra, que no quieren ser un discipulado, que no quieren ser discipulados,
que no quieren obedecer la palabra de Dios, que quieren hacer lo que se les pega la gana. Aquí los obreros, yo por lo que entiendo, un obrero es el que recibe un sueldo también, ¿verdad? Es un trabajador. Y Dios nos da un sueldo a cada uno de nosotros. Dios nos da un sueldo de gracia todos los días, una bendición, su misericordia, y aparte nos da las fuerzas para seguir trabajando. Y Él es el dueño de todo, por lo que veo y por lo que sabemos todos nosotros. Entonces, y no nos debemos de desviar y enfocar también de estos. También hay otros, ¿verdad? De los que se mutilan el cuerpo, ¿no? Los que tratan, hay otro grupo, ¿verdad? Los que se mutilan el cuerpo, de aquellos que pueden ser muy religiosos, ¿verdad? Demasiado tan religiosos que confunden la religiosidad con la santidad del Señor, con el propósito del evangelio puro, y tratan de llevarte, como a mi hermana. Yo va a una iglesia donde antes íbamos nosotros, a una iglesia tradicional, donde no les permiten ni que se pinten el pelo porque no las pueden ni bautizar. Dice que la persona que trae pintado el pelo no puede ser bautizada porque están en pecado. Hasta ese grado, a ese grado llegan. Entonces, imagínate, están mutilando a las personas, se mutilan ellos mismos para que crean que haciendo acciones como esta pueden ser mejores que otros. Entonces, el enfoque de nosotros siempre debe ser, y la mirada hacia el frente, hacia Cristo, ¿verdad? El blanco debe ser hacia Cristo, siempre nosotros. Es lo que impulsa Pablo y escribe estas cartas que dice que no le molesta volverlas a escribir. Algunas veces yo he visto al pastor que repite algunas cosas en sus predicaciones, pero no lo hace para que te sientas aburrido, sino para recordarnos que tenemos que hacer, ¿verdad? Y a veces dices, ay, el pastor otra vez con lo mismo. Y yo también me ha tocado eso, pero eso me hace recordar que no debo de hacer lo que está mal, sino enfocarme en la mirada en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que veo de Pablo. No quiero seguir más porque Bueno, pues aquí también enfatiza mucho el regocijo, ¿verdad? Y se ve que ya lo ha dicho varias veces, por eso dice, no, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, o sea, escribirles las mismas cosas. O sea, quiere decir que pues ya les había escrito, ya les había mandado varias cartas, ya les estaba diciendo las mismas cosas, porque es más seguro para ellos, ¿verdad? Que no les quede, no se queden sin eso, ¿verdad? Una de las cosas que me gustó muchísimo del versículo 3 es que dice los que servimos a Dios en el Espíritu, ¿verdad? Hoy que estuvimos hablando del servicio, yo miro aquí que se refiere a servir al Señor en lo interior, con gozo, con sinceridad de corazón. Servir en el Espíritu es servir no en comparación a la carne, ¿no? Sino con guiados por el Espíritu Santo, o sea, del interior de nuestro corazón, con el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Si no vamos a servir así, estamos sirviendo en la carne, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos solo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aquí es muy importante porque había muchos judaizantes en esa época y ahora todavía hay judaizantes. Había judaizantes antiguos y ahora hay judaizantes modernos. ¿Quiénes son esos? Los que no han entendido la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque mientras más avance la historia, se van a polarizar mucho los no cristianos y los cristianos. Pero entre los que se dicen cristianos va a resurgir un grupo de personas que están clasificadas como judaizantes. Todo aquel que trata de añadirle a la salvación algo externo, algo religioso, es un judaizante. Por eso Pablo, siendo fariseo, siendo hebreo, cuyo antiguo pacto se consolidaba por la circuncisión, ahora él sabía que estaba en el nuevo pacto, y la circuncisión era espiritual, es la circuncisión del corazón. Así que, hermanos, tengamos cuidado porque, como dijo Enrique, sí, todavía hay grupos cristianos, pseudo cristianos, que están añadiendo en la Biblia requisitos y cosas legalistas, fariseas,
cristianismo externo y no el interno del corazón. Por eso muchas de esas personas viven una mascarada, viven un Halloween eterno, se disfrazan los domingos de cristianos y de lunes a sábado son otras personas completamente diferentes. Y qué horrible es adorar a Dios hipócritamente. Y lo digo desafortunadamente por experiencia. Yo fui uno de esos durante 18 años de mi vida. Así que yo ya no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero gozarme en el Señor y no confiar en mis logros humanos. Amén. Pastor, rapidito, y antes de que empezamos la aplicación, miré ahí en el internet un video de Jesús Adrián comentando de Halloween. Dice que él iba a una iglesia tradicional y que por respeto él pues no decía nada de Halloween, según estaba de acuerdo que nadie participara, pero cuando regresaban él a su casa, dice, Pecos y yo disfrazábamos a nuestros hijos de Halloween y los mandábamos a pedir dulces. Entonces, ay Dios mío, qué hermano tan hipócrita de dos cabezas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque Pablo precisamente es lo que no quería, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a Braulio alzó la mano. ver, Julio. Bueno, hermanos, sí, yo aquí miro, miro dos actitudes, quisiera compartir dos actitudes que miro del apóstol Pablo, ¿verdad? La primera es la expresión de Pablo y la segunda es la sinceridad de Pablo, ¿verdad? En la expresión del apóstol Pablo, como dice en el versículo 1, ¿verdad? Dice, regocijaos, hermanos, en el Señor, ¿verdad? Ahí está expresando él el cambio, el gozo de la nueva vida en Cristo, la transformación, la revelación de Cristo Jesús a su vida, ¿verdad? Esa es una actitud maravillosa que a mí me edifica, ¿verdad? La expresión, cómo me expreso del Señor, ¿verdad? En lo poquito, en lo mucho que pueda compartir el evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo está expresando ese gozo, esa alegría de vivir en los caminos del Señor, de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a expresar el sentimiento, el sentir que había en su corazón, ¿verdad? Esa es la expresión de Pablo, ¿verdad? A mí me edifica esa expresión del apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 6 dice, estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice, y convencido, como lo demostré, persiguiendo a la iglesia, y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable, ¿verdad? Aquí estoy mirando la sinceridad de Pablo, dando testimonio de lo que era él antes de sentir ese gozo, ¿verdad? Antes de sentir esa nueva expresión que él tenía en el Señor, ¿verdad? La sinceridad de Pablo, cómo contaba su testimonio una y otra vez ante los reyes, ante los sacerdotes, ante los escribas, ¿verdad? Él era sincero en la vida que llevaba antes y les daba testimonio del cambio que el Señor Jesucristo había hecho en él, ¿verdad? Por eso esa expresión de regocijaos en el Señor, dice, a mí no me es molesto contar todas estas cosas, ¿verdad? Son dos actitudes que me edifican a mí, ¿verdad? Y yo pienso que son buenas actitudes para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? De cómo nos expresamos del Señor y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y al mismo tiempo dando testimonio de lo que éramos antes sin el Señor. Bueno, eso es lo que yo vivo, hermanos, en estos versículos, ¿verdad? Una expresión de gozo y una sinceridad dando testimonio de la vida que era antes en Cristo Jesús. Es todo lo que yo observo aquí de estos dos.
Amén. Y no alzó la mano, Chemo. Amén. Ok, dale. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto, ok. Hermanos, hay mucha tela de dónde cortar de estos versículos y yo lo estoy viendo totalmente diferente y lo veo totalmente diferente para mí. Creo que lo que ha aportado Braulio, Enrique, el pastor, han sido unos comentarios muy, muy suaves, muy edificantes, pero primeramente dice, gozaos en el Señor. Es bien fácil poder leer esto y poder hablar de lo que era Pablo, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos de nosotros? Se supone que estamos aprendiendo para ser un poco mejor a lo que estamos leyendo. Así lo veo yo, ¿verdad? Mi pregunta, y sí es pregunta, ¿no? ¿Alguna vez tú te has creído ser mutilador de la palabra? O sea, pensemos bien en eso, ¿verdad? Porque dice el versículo 2 que hay que cuidarnos de los perros, de esos que guardan el mal, los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Pero pregúntate esto, ¿alguna vez tú has estado en esa posición? Digo, porque todos hablamos de la gracia de nuestro Señor. Y ayer me impactó algo bien, para mí lo tomé muy duro, algo que dijo el pastor ayer en la predicación, acerca de lo que uno siente, ¿no? En este caso hablo de los pastores que están pensando que por qué no llegó fulanito, que dónde estará, que qué estará haciendo, que quizás se reportó, no se reportó, o X, ¿no? Y que pues bueno, el hermano que no fue, pues se fue a alabar la creación del Señor, ¿verdad? Lo cual, pues también dijo que no era malo, es bueno, dependiendo del punto de vista de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué digo mutilador? Porque a veces cuando, como lo dijo el pastor ayer, cuando deberíamos estar donde deberíamos estar, no estamos, ¿sí? A veces donde debemos estar en la posición que tú quieras ponerle, una oración, una ayuda, a veces no estamos y también lo digo por mí. Ahora dice, en el 7, dice, por cuántas, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todavía no vamos en el 7, Dino. No pasa ese, Chemo, Dino. Ok. Bueno, regresándome entonces ya, ¿no? Creo que sí, escuché que lo leyeron, pero perdón. Entonces, bueno, pero de todas maneras, volviendo al número 2, al punto número 2, nos hemos puesto ahí nosotros, hemos alguna vez mutilado la palabra en nosotros, hemos sido realmente un buen ejemplo, porque es bien fácil hablar de lo que fue Pablo, de lo que dejó Pablo y de lo que fue Pablo y de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué pasó con nosotros? ¿Realmente hemos sido lo que Jesús está esperando de nosotros? ¿O también hemos mutilado su palabra? Hemos tomado su gracia nomás por tomarla. No sé, es una pregunta nada más y es todo lo que quería añadir. La pregunta y quieres que alguien te la responda. No, brother, nomás quédatela para ti. O sea, no se trata de hacer controversia ni nada, como únicamente dices, es quédatela una para ti. pregunta, pero Sí, nosotros es una pregunta para todos nosotros. necesitabas que alguien te la No, No, o se sea, llaman preguntas pregunta, retóricas, hermanos, se llaman preguntas sí, retóricas. ok. Significa que no nada más son preguntas para hacer pensar a la gente, no para Exactamente, sí. contestarlas. No para contestarlas. Ok, preguntas retóricas. Sale. Adelante, Chemo. Ok, ahora sí, nuestro hermano. Adelante. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias por conectarse. A mí me tocó del versículo 7 al 11 y de igual manera lo voy a leer y después voy a hacer la nueva dinámica de las preguntas, ¿verdad? De igual manera, discúlpenme, no sé si lo haya hecho bien, pero están en todo su derecho en corregirme, en hacerme saber en lo que estoy mal, porque si no, así no aprendemos, ¿verdad? Amén. Voy a hacer una pequeña oración para empezar. Señor Padre nuestro, te doy las gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias por mi hermano Samuel, por
por cada uno de nosotros los que estamos aquí conectados, Señor, y en este momento pongo este tiempo en tus manos, Señor, de que tú me guíes, de que me ayudes a hablar, Señor, de que me ayudes a leer correctamente, Señor, y sobre todo a interpretar, Señor. Te doy las gracias porque eres bueno, Señor, y porque tú no avergüenzas a nadie, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, número 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Amén. Con el nuevo formulario, formulario se podría decir, o método, ¿qué nos dice el texto? Aquí podemos ver que Pablo está hablando a los filipenses de que ahora aquellas cosas que él creía y consideraba valiosas, ahora son basura para él, que no tienen ningún valor, comparadas con lo que Cristo ha hecho en él, ¿verdad? Por lo que ha conocido a Cristo. Viendo el contexto anterior, los versículos anteriores, Pablo hace un listado en lo que él tenía. Prácticamente nos está enseñando todas sus credenciales, era un erudito. Sabemos que fue discípulo de Gamaliel, un gran maestro de la ley, y sabemos que tenía posición, ¿no? Con los judíos, que no era cualquier persona. Económicamente no sé cómo él estaba, pero me parece que tenía negocio de telas, no sé, perdón si me equivoco, pero sabemos que era una persona preparada y acomodada, ¿verdad? Y vemos aquí que él está desechando todo esto, que él se está negando a sí mismo, está dejando todo atrás por seguir a Cristo. Vemos en este contexto lo que yo veo en esto, ¿verdad? Que él, al conocer a Cristo, ha desechado todo, y también veo que es un Pablo del pasado, un Pablo del presente, y podemos ver en los versículos finales que un Pablo del futuro, el cual dice que quiere experimentar el gran poder de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice estas palabras Pablo? Pablo dijo esto porque nada se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, ¿verdad? Y ya sabemos lo que hizo el Señor en él, ¿verdad? ¿Para qué le dijo? Para hacerles saber o dar a conocer a los filipenses que por amor a nuestro Señor Jesucristo y a la fe en Él, nuestro Señor Dios nos hace justos delante y que no somos justos, delante de Él, y que no somos justos por las cosas que hagamos por nuestra propia fuerza. Ya lo había comentado a nuestro hermano Samuel, algunos de ustedes, de que no es por lo que hagamos, sino es por la fe, ¿verdad? Somos justos delante de nuestro Señor Padre por medio de la fe a Cristo Jesús, el cual fue quien nos redimió de pecado, ¿verdad? Y también puedo ver de que muchos de nosotros muchas veces decimos, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo soy una buena persona, no le hago, o gente que no quiere saber nada de Cristo, ¿verdad? Ellos piensan que están bien diciendo que son buenas personas y no haciendo lo malo. Pero nosotros sabemos que nada de eso nos vale, que solamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo somos salvos, ¿verdad? Y en el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Para qué lo dijo? Para así como Él también quieran ser uno con Él,
y experimentar ese gran poder, ¿no? Es lo que nos dice en el versículo, en los últimos versículos, que dice que quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que levantó a los muertos, ¿verdad? Aquí veo que Pablo lo está diciendo con en una forma de alentar a los hermanos. De nuevo vamos atrás en los primeros versículos que leyó el hermano, que se alegren en el Señor, que pase lo que pase, ¿verdad? Porque vendrá esto, vendrá el gran poder del Señor, de que, no, que podemos ser uno en el Señor, siempre y cuando estemos santificados, siempre y cuando estemos en comunión con el Señor, ¿verdad? O sea, ahí Pablo nos está diciendo que podemos ser uno con nuestro Señor. ¿Qué miro de Pablo? Aquí miro de Pablo que es un hombre con una convicción bien definida, de que, como lo había dicho, había un Pablo del pasado, presente y a lo que quiere llegar, ¿verdad? En el Señor. Y también, como lo había dicho, que se despojó de todo, que él solamente estaba dependiendo de nuestro Señor, de que él estaba siendo imitador de nuestro Señor Jesucristo al decir de que él quería ser partícipe de su sufrimiento y de su muerte. Aquí vemos que, y también nos podemos, es otra pregunta, como dice el hermano Dino, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llevar una muerte, verdad? Por el Evangelio. ¿Y cómo podemos poner en práctica esto? Pues viendo en estos versículos, Pablo prácticamente dejó todo aquello pasajero, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar eso que nos gusta, eso que para nosotros tiene valor para seguir a nuestro Señor, ¿verdad? Muchas veces nos aferramos a las cosas tanto que quizás hasta las idolatramos. Entonces aquí vemos que Pablo, al tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él tomó todo aquello por basura, todo aquello que ante otros lo enaltecía, ¿verdad? Entonces él lo hizo como basura. Entonces él ahora sí que se despojó, hay una palabra, se negó a sí mismo, digámoslo así, y tomó su cruz para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos cómo fue su vida, ¿verdad? Llena de sufrimientos también, de cárcel, de apedradas, de maltratos, de tantas cosas, pero aún él siguió, porque como lo dice él, también quería experimentar ese sufrimiento, ¿verdad? Aquí también vemos que Pablo describe a Dios como incomparable, que no tiene comparaciones, e infinito también, ¿verdad? Que nada se le compara, nada es igual a nuestro Señor. También nos dice que Dios Padre nos hace justo delante de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí vemos que solamente Cristo Jesús es nuestro mediador ante el Padre. Y también, ¿qué no dijo Pablo en este texto, en estos cuantos versículos? No dijo que el camino a seguir a Cristo es fácil. Él nunca lo dijo. En cambio, dijo que pase lo que pase, ¿verdad? Gozaos, que él quería experimentar el sufrimiento, ¿verdad? Que, o sea, muchos quizás lo vemos ahora aquí en este momento fácil porque no hemos experimentado esas cosas. Hemos experimentado el estar allá en Medio Oriente, en donde no se puede practicar el cristianismo. Así que muchos de nosotros no podemos decir que estamos ahora sí que, ¿cómo le diré? No hemos tenido esta experiencia para saber si realmente eh, podemos soportar eso, porque podemos decir aleluya, viva, y todas esas cosas de que
¿me entienden? Porque no hemos experimentado un sufrimiento así como Pablo, como aquellas personas que están en esos lugares. Así que desde ahorita tenemos que tener una convicción de que si se vinieron estos días y preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos con esa convicción de que no al primer persecuciones ya estemos negando al Señor, que si realmente somos como aquellos cristianos que en medio del Coliseo ellos seguían alabando al Señor, ¿verdad? Tenemos que hacernos esa pregunta que si así vamos a estar nosotros también en estos momentos. Y hay palabras que me llamaron la atención, que ya les parece que las he mencionado, que he visto anhelos de Pablo, por decir, a fin de agradar a Cristo. Es una palabra que me impacta, porque todo lo que él quería hacer era, perdón, ganar a Cristo. Es todo lo que él quería hacer, ¿verdad? Él quería experimentar ese gran poder que resucitó de los muertos. Él quería llegar a ser uno con Cristo. Entonces, yo lo veo que son anhelos que muchos de nosotros ya deberíamos estar teniéndolos, ¿no? Así como Pablo. Pues, no sé, hay otras preguntas que se me han pasado, las cuales, ¿cómo lo dice? Aquí lo veo, ya, no sé si ya lo mencionó. Pablo dice estas palabras para dar ánimos a aquellos hermanos que quizás están en problemas, a aquellos hermanos que están desilusionados o están, qué sé yo, pasando dificultades, ¿no? Así es como lo veo. Y para que se afirmen más y más en el Señor. Es lo veo que lo dice con palabras para alentar. Es todo lo que tengo. Si alguien gusta, ¿Hasta qué versículo te tocó? 11, ¿No tienes nada que compartir del 10 y 11? del 10 y a 11. Sí, ya lo había dicho, que quería conocer de Cristo, ¿no? Experimentar el gran poder de Él, el cual levantó a los muertos. O sea, Amén, ese es un anhelo, los anhelos de Pablo, ¿verdad? El quiero. amén, amén. Adelante. Amén. Si alguien gusta participar o hacerme ver qué preguntas o qué parte se me pasó, porque es nuevo, como no asistí a las prédicas, bueno, gracias al pastor me mandó el video, pero Bueno, déjenme hacer un paréntesis rápido, hermanos. No quiero que se confundan. El método sigue siendo el mismo, pero ¿cómo, pastor? Sí. Lo único que estamos haciendo es hacerlo un poquito más profesional, ¿verdad? Más a otro segundo nivel. Siempre se estudia la Biblia observando, interpretando y aplicando. El método que uses tiene que observar, tiene que aplicar y tiene que interpretar, o viceversa. Las preguntas solo nos ayudan a observar, las preguntas correctas nos ayudan a interpretar, las preguntas correctas nos ayudan a aplicar. Así que las preguntas solo son ayudas para observar. Hay preguntas de observación, hay preguntas de interpretación y una sola pregunta de aplicación. ¿Cómo puedo aplicar esto en mi propia vida? ¿Qué principios puedo yo obtener aquí que los pueda poner en práctica? Entonces, el qué, cómo, cuándo, a qué horas y a dónde son observaciones, son preguntas que me ayudan a observar el texto. No me tengo que quedar solo observándolo, sino interpretándolo. En el método de la espada era más observación, poquita interpretación y un poquito de aplicación. ¿Cómo observamos? ¿Qué observas acerca de Dios? Ahí lo veías. Y ahí mismo tenías que interpretarlo, ¿verdad? Incluso aplicarlo. ¿Qué observas acerca de los hombres? Lo mismo. ¿Hay alguna promesa? Entonces allá va la aplicación, ¿verdad? Un poquito.
porque si es una promesa o un mandamiento, pues hay que cumplir ese mandamiento, hay que identificarlo. Y a la izquierda, pues algo que hay que evitar, algo que tenemos que tener cuidado, una advertencia, un mandamiento en sentido negativo, no hagas esto, ¿verdad? Entonces, ese método era el mismo, observar, interpretar y aplicar. Ahora ya lo estamos desglosando y estamos usando preguntas para observar mejor, para interpretar mejor y para aplicar mejor. ¿Me estoy dando a entender? ¿O ya los hice más bolas? ¿Sí? Siempre el método bíblico correcto para interpretar correctamente la Biblia es observar el texto. Pero para observarlo hay que hacerle preguntas. ¿Qué dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿A quién se lo aplica? ¿Qué es lo que está comparando? Y luego interpretación. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir la circuncisión si ahora ya no nos circuncidamos? ¿Qué quiere decir estar en el Espíritu? O sea, interpretarlo. Y tercero, aplicarlo, ¿verdad? Entonces hay preguntas, recuérdense que hay preguntas de observación, son 8, preguntas de interpretación 3 o 4, el contexto, a quién se lo está diciendo, quién eran los fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la aplicación. Entonces nada más estamos haciendo un poco más extenso este método, pero es el mismo método inductivo, o sea, sacarle a la palabra lo que la palabra dice y no nosotros poner nuestros pensamientos para que hagamos y usamos la Biblia para darnos a nosotros la razón. Es lo que hacen la mayoría de las otras religiones, e incluso muchos cristianos así hacen las herejías. Primero se imaginan algo y luego buscan versículos y los interpretan de tal manera que digan lo que ellos quieren que digan. Nosotros no. Nosotros queremos sujetarnos a lo que el texto está diciendo para que no interpretemos equivocadamente. Así que adelante, hermanos. ¿Alguien observa, interpreta o aplica alguno de estos versículos diferente o quiere expandir el tema? Hágalo ahorita. Una pregunta que te puede ayudar es esta. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué versículo te llamó la atención? ¿Qué palabra, qué expresión te llamó la atención? Y esa es una pregunta para abrir boca, ¿no? Leámoslo otra vez. El 7. Voy a leerlo ahorita en la Reina Valera 60. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, por amor a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a Cristo, conocer a Dios, y el poder de su resurrección, conocer el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, o sea, conocer padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O como dice la traducción viviente, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Qué te llama la atención? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es la enseñanza principal de este versículo? Perdón, se me pasó esa me llamó mucho la atención, experimentar de una u otra, de la manera que sea, él quería experimentar. O sea, él estaba, pues, a lo que viniera. Es lo que me Enrique, llamó la atención. gracias. Enrique. A mí me llamó el 10, ¿verdad? Decimos que nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Pues la verdad lo conocemos muy poquito. Eso es lo que me llama la atención. Porque, en primer lugar, no hemos padecido lo que Pablo padeció.
ni los misioneros que han ido a predicar el evangelio realmente a las sierras, a otros países que han perdido sus propias vidas, han perdido la vida de sus esposas, de sus hijos, los han quemado vivos. Pero el propósito es el a fin de conocerle. Wow, eso me estremece porque ¿cuántos quisiéramos realmente conocer a Dios como es? En lo que es. Eso es lo que todavía no llegamos ni a la quinta parte de conocerle como de ser. Y eso me impulsa a quererlo conocer, pero también del quererlo conocer, tiene su riesgo también. ¿Cuál es su riesgo? Los padecimientos. Y mucha gente o muchos de nosotros como cristianos es bien fácil abrir nuestra boca. Sí, queremos conocer a Cristo. No importa que padecemos, pero a la mera hora de los cocolazos vamos a correr como Pedro, como los demás discípulos y dejar abandonado al Señor y eso también me dolería a mí. Y quisiera estar firmes en esto. Es para mí. Eso es para mí, ¿verdad? No para ustedes. Eso es lo que yo pienso que me encuentre firme el Señor cuando pase esto. Muy Amén. bien. Una de las cosas que se observan muy, muy tremendas que yo veo aquí, que él, con todos sus conocimientos, con todo lo que él había estudiado, él lo hace a un lado con el propósito de conocer a Cristo, con el propósito de conocer lo que más le impactaba a Pablo era el poder de su resurrección. O sea, cómo que Cristo muere y resucita. Y eso habla de una vida nueva, el poder de una vida resucitada, de una vida nueva. O sea, Pablo bien sabía que él había nacido otra vez. Él ya no vivía como antes, él ya no se apoyaba en lo que él creía. Todo el judaísmo, todos los conocimientos, toda la ley, todo lo que él había hecho y sus propias justicias, yo me imagino que llevaba una hojita de palomitas de todas las cosas buenas que él hacía, ya le parecieron basura. Y aquí la palabra basura en el original es una palabra muy fuerte, por eso muchas traducciones no lo hicieron. Pero miren, en la Biblia textual, que es la Biblia pues más literal de todas, dice que tiene todas las cosas por estiércol, ¿verdad? Por excremento. Así de, así de opuesto es, así de fuerte lo ve él. Todos mis conocimientos, mis diplomas, mi ciencia es popó, para que no se oiga feo, ¿verdad? Es estiércol comparado con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, mi aplicación aquí es, hermanos, pues la verdad es que necesitamos considerar eso, ¿verdad? Que nadie diga, ay, es que yo sí conozco a Dios. Lo digo, hermanos, porque cuando estuvimos ministrando a nuestros jóvenes, fíjense que algunos de ellos se apoyaron en sus justicias, no entendían el Evangelio. Cuando les preguntamos si hoy murieras y estuvieras frente al Dios santo y justo, y Él te preguntara, oye, ¿por qué tengo que dejarte pasar a mi gloria? Algunos de ellos nos dijeron, no, pues es que, porque pues te amo mucho, porque pues casi me porto bien. Tuvimos que corregirlos y decirles que eso no les daba la entrada al cielo. Y es bueno que nosotros tengamos bien cierto esto, hermanos. Ninguno de nosotros tiene méritos suficientes para poder entrar al reino de los cielos. Si Pablo, con todo lo que nos describió, no alcanzaba sus méritos, imagínense nosotros. Así que, hermanos, pues seamos humildes. Pedro. Sí, buenas noches, hermanos. Pues igual sí, yo pues me regocijo en toda la palabra de Dios y pues todo el pasaje que estamos mirando ahorita me da a entender de que aquí Pablo mira a Dios como que esa es su nueva vida, es su nueva vida para él. Por eso él es lo que más desea y él
renuncia a todo. O sea, él renuncia a todo, renuncia a su humanidad, renuncia a cualquier mérito aquí en la tierra, solo por estar a un lado con Dios, estar con Dios o resucitar en Dios. Él se imaginaba en el poder que tenía Jesucristo y resucitar entre los muertos. Él se imaginaba un día tener ese privilegio de poder resucitar también a los muertos como en Cristo. Por eso dice en el 9 que él desechaba toda, así como usted lo mencionó, que él se deseaba probablemente se iba autocalificando, pero al fin de cuentas se dio cuenta que en realidad él no tenía nada, absolutamente nada valioso aquí en la tierra que calificarse, sino ninguna ley de aquí que fuera para él justificarse en algo, sino que sea en la justificación, que sea reconocido, pero por Dios, no por nadie de aquí de la tierra, sino que por Dios. Por eso él decía que quiere ser justificado, pero por Dios, en Dios quiere ser justificado por la fe que él tiene en Dios, quiere ser justificado por él, por eso él era su anhelo, su deseo de un día poder experimentar esa resurrección entre los muertos, así como Jesucristo. Se imaginaba que eso para él era lo último, lo más. Solamente cumplir con la ley de Dios. La terrenal, pues no, eso era igual, lo tomaba como ya algo que ya no servía para nada, estaba para él ya perder todo lo que estaba en la tierra, no tenía cero valor, cero. Por eso él miraba todo ese amor a Dios y tenía todo ese deseo de resucitar, pero como Jesucristo resucitó, porque él era lo máximo eso para él. Y eso le estaba transmitiendo a los filipenses, les estaba dando a entender su mayor anhelo. ¿Y cómo lo aplicamos con nosotros? Que así nosotros también tenemos que saber que la ley aquí en la tierra para nosotros no tiene que ser nada. Lo que tiene que ser es cómo Dios va a impartir su justicia en nosotros. Si estamos realmente merecedores para que Jesús pueda un día ver, resucitarnos ante Él, así como Pablo lo anhela, imaginémonos nosotros cómo aplicar todo ese amor de Pablo que les explicaba a los filipenses, lo que es su emoción, su anhelo, lo que más deseaba. Nosotros así también lo hacemos. A ver, nos echamos un ojito a nuestras vidas. En realidad es lo que estamos buscando nosotros, un día resucitar con nuestro Padre Dios, así como Él lo hace. Es algo que me imagino este texto me pone a pensar. En realidad soy merecedor de resucitar un día al lado del Señor. es grandísima esta enseñanza y nos pone a mí me pone mucho a pensar en realidad qué tan grande es la fe que traemos, qué tan grande está la fe que tenemos. A ver, ¿dónde aplica esta fe que tenemos? Adelante. Es todo. Braulio está levantando la mano. Quisiera compartirles, estoy leyendo la Biblia de las Américas, el versículo 7, ¿verdad? Y aquí miro yo una actitud del corazón de Pablo que nos puede edificar mucho a nosotros en estos tiempos. Dice la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana. Dice el 7, dice, al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdida. ¿Verdad? Aquí puedo mirar que el apóstol Pablo le daba más importancia al reino de Dios, a la palabra de Dios, que a todos los logros que había hecho en el mundo o interpretándolo nosotros en este tiempo, a toda la comodidad que nosotros tenemos en este tiempo, ¿verdad? La prioridad de Pablo, del apóstol Pablo, es una actitud también de él, ¿verdad? Que él le daba más importancia al reino de Dios que a todas las cosas, a todos los logros, que a todas las cosas del mundo, ¿verdad? Para él eran más importantes, ¿verdad? Y esta actitud, como dice aquí en esta Biblia, ¿verdad? De la Biblia latinoamericana, dice, al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas, ¿verdad? O sea que es una prioridad, fue una prioridad para Pablo, para el apóstol Pablo,
tomar en cuenta, ¿verdad? Darle importancia a las cosas de Cristo, a la palabra, ¿verdad? En fin, es lo que me llama mucho la atención de aquí, ¿verdad? Aquí lo explica un poquito más claro, ¿verdad? Dice, porque al tener, sin embargo, a Cristo, antes no lo tenía, pero ahora lo tiene, ¿verdad? En la revelación que él hizo a él. Dice, pues las cosas del mundo, son nada, con tal de ganar el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Como lo expresó el pastor o alguno de ustedes que dijo, Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Me imagino que eso que sucedió, impactó mucho la vida de Pablo, ¿verdad? Ya cuando el Señor Jesucristo se le reveló a Pablo, ¿verdad? Para expresarse de esta manera, ¿verdad? Al tener, sin embargo, a Cristo, ¿verdad? Cómo consideró la vida como nada, ¿verdad? Para llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Aquí el punto es la importancia del reino de Dios, ¿verdad? Que nos enseña la palabra. Es todo lo que miro en este versículo, pastor, hermanos, la importancia que tiene el reino de Dios, la palabra de Dios, o que debe tener para cada uno de nosotros, ¿verdad? Me edifica todo esto que estamos leyendo, ¿verdad? De las actitudes, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos enseña en estas escrituras, ¿verdad? Son edificantes para mí y yo creo que para todos, ¿verdad? Al interpretarlas y al considerarlas y mucho más al esforzarnos para ponerlas en práctica, ¿verdad? Es lo que yo miro, pastor, aquí en este versículo, ¿verdad? La importancia que Pablo le daba al reino de Dios. Sí, si me permiten, quiero comentar que, pues, Pablo estaba perdiendo muchas cosas. Si se ponen a pensar, Pablo estaba perdiendo todo su prestigio. Él era muy reconocido, era una persona muy respetada. Estaba perdiendo todas sus credenciales porque se estaba volviendo un traidor a su religión, ¿verdad? Y eso es algo fuerte, ¿verdad? Así que, hermanos, estaba perdiendo su seguridad. Él llevaba guardia, la guardia entraba con soldados a aprisionar a los cristianos, y ahora él se volvía un rebelde, un sedicioso, ¿verdad?, hacia el sistema, y ahora ya no había seguridad para él. También, hermanos, pónganse a pensar que estaba perdiendo su salario. Él era recompensado, pagado. No creas que todo lo hacía nada más por su celo. Él también ganaba. Él le daban dinero por la obra que él hacía. Su profesión, ¿ahora qué se iba a dedicar? Si antes era el fariseo Saulo, y ahora no era nada, pero todo lo hacía, y lo más importante que quiero enfatizar es que lo hizo por amor a Cristo. O sea, el amor de Dios en su corazón. Cuando amó al Mesías Jesucristo, cuando se dio cuenta que él era el Mesías, el amor a Cristo le llevó a considerar lo demás como basura, como estiércol, ¿verdad? Interpreto que no debemos comparar nada, absolutamente nada, con seguir a Cristo. Todavía conozco personas que se lamentan que ya no pueden hacer determinadas cosas porque ya están en el cristianismo. Qué horrible pensar así, hermanos. Qué horrible decir, ay, me tengo que abstener. Cuando tú todavía tienes una fascinación por el pecado es porque no has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, aunque haya tentaciones, aunque te acuerdes de tu vieja vida, el amor de Cristo te va a hacer comparar y decir, no, no hay comparación. No hay comparación. Tal vez ahorita quisieras estar viendo una serie de Netflix muy interesante, muy suave, de acción, de balacitos, como dice mi suegro,
o de chamacas bonitas que pasan por ahí, pero tú te niegas y dices, eso es basura, eso es estiércol, por amor a Cristo estoy aprendiendo de Él, estoy leyendo, estoy buscando las series cristianas, estoy viendo películas edificantes, ¿verdad? Estoy con mi familia y eso es algo maravilloso, hermanos. Entonces, experimentar el poder de la resurrección es experimentar el poder de la regeneración, hermanos. Somos regenerados por la obra de Cristo. O sea, somos hechos nuevas criaturas. Ese es el poder de la resurrección. No solamente Pablo estaba pensando en la futura resurrección, sino en lo que representa que somos identificados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Les decía a los hermanos que se bautizaron este sábado, la Biblia dice que el día que confiamos, fuimos muertos con Cristo en la cruz del Calvario. Nuestro antiguo yo, nuestro viejo hombre, ya fue crucificado con Cristo. El bautismo es la sepultura del viejo hombre que nos identifica con los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y cuando sales del agua de los bautismos, estás tipificando la resurrección. Y el poder de la resurrección es el poder de la conversión, lo que nos ha hecho nuevas criaturas, lo que nos ha hecho totalmente diferentes, ha cambiado nuestro destino para siempre. Radicalmente hemos pasado de muerte a vida, como explicaba nuestro hermano en esa bonita ilustración, si recuerdan ayer, que dijo de aquellos que estaban en el patilo de la muerte, no sé cómo se dice, en el pasillo de la muerte, de los que ya están sentenciados en el pabilo, no sé cómo se dice, hay un patíbulo. Patíbulo. El patíbulo de la muerte es cuando ya estás sentenciado a la silla eléctrica o a la inyección letal y ser salvado por unos momentos, por un día, por unas horas, por unos segundos y decir, se ha comprobado tu justicia, hay alguien que pagó por ti, en este caso nosotros, ¿verdad? Entonces, y ser salvo, a punto de ir a la condenación y estar salvado. Qué maravilloso. ¿Qué sentiría una persona que estaba condenada a muerte que de repente le digan, ¿sabes qué? Te salvaste. ¿Qué sentimos nosotros cuando Cristo nos salvó? Cuando nos dimos cuenta de a dónde nos dirigíamos. Wow, eso es lo más maravilloso que yo veo en estos versículos. ¿Alguien más quiere compartir? Creo que ya no hay nadie. Vamos a seguirle entonces. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Ok, a mí me tocó del versículo 12 al 16. El primer párrafo que compartió nuestro hermano Samuel, que fue del 1 al 6, nos habla de, en sí hay dice que el tema que tiene en mi Biblia es de que no confiemos en la carne, ¿verdad? Que no confiemos en lo que, como estaban explicando ahorita, ¿verdad? En las obras o lo que yo pueda hacer en mi carnalidad, sino que confiemos en la obra de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo que escribió, lo que le tocó a mi hermano Fernando fue una parte de cómo ganarnos a Cristo, ¿verdad? Cómo podemos obtenerlo a Él, ¿verdad? Y que es, pues, como dice ahí, ¿verdad? Dejando todas las cosas, ¿verdad? Que no nos convienen. A mí me tocó del 12 al 16, voy a leerlo y después voy a explicarlo, amén. Y dice de esta manera, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Al 16 me tocó. Amén. Bueno, lo primero que les voy a compartir es lo que dice el texto, ¿verdad?
es lo que, así como lo miramos. Y lo que yo entiendo del texto, lo que dice el texto es que Pablo reconoce humildemente, ¿verdad? Como hemos venido mirando en los versículos anteriores, ¿verdad? De que tenemos que llegar a la excelencia en Cristo, ¿verdad? Al pleno conocimiento y todo eso, ¿verdad? Pero aquí Pablo aclara, ¿verdad? Del 12 en adelante, ¿verdad? De que él todavía está en ese proceso, que no es que ya tenga el pleno conocimiento de Cristo, que ya lo sepa todo, sino que continúa continúa caminando hacia la meta que Dios le ha puesto en su camino, ¿verdad? Y lo que puedo mirar de Pablo es que su humildad de reconocer, ¿verdad? Porque como hemos mirado, aunque tenía cosas en que gloriarse en su carne, ¿verdad? Pero aquí podemos mirar un Pablo en humildad, ¿verdad? Que reconoce que aún no ha llegado a ser el hombre o llegar al conocimiento que Dios quiere que llegue, ¿verdad? Entonces, lo que yo puse aquí dice, Pablo humildemente reconoce que no ha alcanzado a llevar a cabo al 100% el llamamiento de Dios en su vida. Reconoce que no es perfecto y que no quiere seguir igual, sino que sigue adelante hasta llegar a donde Dios lo quiere llevar, enfocado siempre en lo que tiene enfrente y olvidando el pasado. El que quiere llegar a él quiere llegar a su meta, estar con Cristo y desea que todos nosotros sintamos lo mismo. Eso más o menos lo resumí todo lo que decía la parte que me tocó. ¿Verdad? Y pues, ¿quién lo dijo? Como sabemos, fue Pablo el que lo dijo todo esto, el que escribió esta carta. ¿A quién se los dijo? Se lo dijo a los filipenses, ¿verdad? Porque esa carta era dirigida a los filipenses. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? O cómo podemos hacer para que esto que Pablo aquí, él está queriendo que pase en él, también pueda pasar en nosotros? Pues si yo creo haciendo lo mismo que él, ¿verdad? Siguiendo, echándole ganas, siguiendo adelante, a pesar de todo lo que pueda venir, ¿verdad? No confiemos en nuestro, ¿cómo se diga? No seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino que busquemos el consejo de Dios en todo, ¿verdad? Y como dice también, hay un versículo que dice que tenemos que olvidar todo lo que nos queda atrás, ¿verdad? Ya no recordando nada, ¿verdad? Porque también hay veces que, como dice Gustavo, a veces estamos lamentándonos de cosas que dejamos o cosas que, ay, por ahora ya no hago esto, todo eso ya tenemos, como dice aquí, como dice Pablo, olvidando todo lo que queda atrás y enfocándonos en lo que tenemos enfrente, en el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Hay un dicho que dice que todos vivimos recordando el pasado, anhelando un futuro y nos olvidamos de vivir nuestro presente, lo de ahorita. Por eso es como dicen, se nos ha dicho, el presente es un regalo que Dios nos da y es el que tenemos que vivir. Ya lo que pasó, ya pasó, al dejarlo atrás. Y lo que viene, pues ya como dice el Señor, basta cada día su propio mal, ya el día de mañana ya veremos si llegamos ahí, si Dios nos lo permite. Pero eso es, que cómo enfocándonos en nuestra meta que es Cristo. ¿Cuándo ¿Cuándo? A ver, permítame, déjame mirar la pregunta. ¿Qué tengo aquí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué lleva? Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede suceder o cómo lo pondríamos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Mientras estemos, claro, mientras tengamos vida, ¿verdad? Y mientras estemos en este mundo, llevaremos a cabo el llamamiento que Dios nos hizo al hacernos sus siervos y el dejarnos ir siendo perfeccionados por medio de Cristo. Se irá dando conforme caminamos y obedecemos y conocemos, como dice Pablo, conforme vamos conociendo más a Jesús. Eso es como el versículo que les llamó la atención, ¿verdad? De que él quería llegar al pleno conocimiento de Cristo. Y pues realmente, como dijo el hermano Fernando, es algo que deberíamos de anhelar todos, ¿verdad? Siempre querer conocer más de Dios, conocer más de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
porque es la única forma que vamos a seguir adelante. Porque si todos lo supiéramos, pues ya, para qué seguimos estudiando la palabra o para qué seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Pero el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es inmenso, ¿verdad? No podríamos alcanzarlo, pero sí queremos conocerle más, ¿verdad? Que eso está en nuestro corazón. Dice, ¿dónde se escribió la carta? ¿Verdad? La carta se escribió Pablo la escribió en un arresto, creo que estaba en un arresto domiciliario en Roma, y se la mandó a los Filipos, ¿verdad? De Roma a los filipenses, y en sí la carta era para agradecerles, ¿verdad? De la ofrenda que le habían mandado con Epafrodito, y por eso Pablo, al agradecerles, también les da les dice todo esto que él les está diciendo, ¿verdad? Que se gocen, que siempre estén gozosos, que busquen el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué lo escribió Pablo esto, verdad? ¿Por qué? Pablo quería que tuviéramos un enfoque hacia adelante, a nuestra meta a seguir, obedecer y conocer a Cristo, y también que nos esforzáramos perfeccionándonos cada día más, y que todos lleguemos a sentir el mismo sentir, como dice el último versículo, ¿verdad? Él quería que llegáramos todos a sentir lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando todos queremos conocer, cuando todos queremos seguir adelante, entonces todos iríamos de una manera, como que dice, iríamos a cada uno a nuestro lado, ¿verdad? Y ayudándonos unos a otros. Pero eso es lo que yo tengo hasta aquí, hermanos. Si alguien tiene alguna otra cosa que compartir o algo que yo no miré, adelante, les dejo el tiempo. Levanten su mano. No tantos, no tantos. Miren, antes de que participen, les quiero aclarar algo que pues a lo mejor, como son pocas veces las que hemos estudiado esto, ¿verdad? Este nuevo método, que no es ningún método, es el mismo método, nada más que más ampliado. Quiero aclararles un detallito. La pregunta ¿quién? No necesariamente se refiere a quién lo escribió, sino quién está hablando en el momento. Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué observamos de un quién aquí? Hablamos de una persona ya grande de edad. Es un Pablo viejo. Es un Pablo que ya pasó muchos años. Ya está en la última parte. Sabemos que ya después de esto ya no sale de la cárcel domiciliaria, sino que es decapitado. Hasta ahí termina él. Entonces, ¿quién está escribiendo? Está escribiendo alguien supuestamente experimentado. Cualquiera podría decir que Pablo ya la hizo, que Pablo ya no necesita hacer más, que ya hizo demasiado, que ya escribió la mitad del Nuevo Testamento usado por el Espíritu Santo, que ya plantó una infinidad de iglesias, de líderes, sufrió como nadie sufrió vituperios por Cristo, salió aprobado. Estos tenemos, cuando dice la pregunta ¿quién?, no nada más se refiere a quién escribió, y la pregunta ¿dónde? No necesariamente habla de dónde se escribió, sino dónde está hablando el versículo. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, para contestar desde otro enfoque la pregunta ¿quién es? ¿Quién está hablando? ¿Está hablando una persona ya madura? ¿Está hablando una persona? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 5. Así que todos los que somos perfectos, la palabra perfecto significa en el original maduros. Espiritualmente maduros. Les recomiendo también la traducción Reina Valera 2015. La que usamos nosotros es de 1960. Reina Valera revisada 1960. La Reina Valera actualizada 2015 lo traduce así, miren. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Entonces aquí se está aclarando la palabra los perfectos. Miren, entonces, ¿quién está hablando? Alguien que ya alcanzó la madurez, que tranquilamente podría decir, bueno, ya la hice, ya no tengo que hacer nada. Y nunca Pablo deja de seguir adelante. Como dice, ahora, ¿dónde? El dónde podemos usarlo de esta manera.
¿De dónde tenemos que hacer todo esto? En el corazón, hermanos. Habla de pensar en el pensamiento. Si piensan, todos los que sienten, dice la Reina Valera 60, en el 14, el 15, el 15. Así que todos los somos perfectos, sintamos. Y si otra cosa sentís o pensad, en esto hemos llegado, sintamos una misma cosa. Entonces, ¿dónde debe suceder esto? En el pensamiento y en el corazón, en el alma. Tenemos que impregnarnos que vamos al supremo llamamiento. No te detengas. Aquí la expresión 14, prosigo a la meta, nos está hablando de no detenerse. Repito, está hablando una persona que aparentemente ya la hizo, ya tenía que descansar. ¿Para qué te esfuerzas más, Pablo? Dejo todo lo que está atrás, prosigo a la meta, porque mi meta es el supremo llamamiento, los dones, y aquí está la palabra clave, hermano, al premio. ¿Te vas a conformar solo con tu salvación? Bueno, para empezar, a nosotros nos falta mucho. Casi no hemos hecho nada por el reino de Dios comparado con los apóstoles Pablo, Pedro, Andrés, Bartolomé, etc. Pero dejando eso un poco a lado, hermanos, nos falta mucho todavía. Y Pablo, que ya tenía que detenerse, él no se detenía. Ahora, ¿cómo se puede avanzar para allá? El cómo, aquí está. Este es el cómo, y lo hizo muy bien mi hermano Anselmo. Olvidando lo que queda atrás. No se puede avanzar mucho si solamente estás manejando viendo el espejo retrovisor. Vas a chocar. El espejo retrovisor solamente es para dar pequeñas miradas y ver qué dejaste atrás, quién se te está acercando, nada más. Pero tu mirada siempre es al frente, en el parabrisas, extendiéndote a lo que está delante. Entonces no perdamos de vista el supremo llamamiento, el premio que vamos a recibir si completamos ese llamamiento, ¿verdad? Entonces dice, los que somos maduros, sintamos eso mismo. No dejemos que perder la meta, o sea, no te detengas, cristiano, es lo que está diciendo. Entonces, repito, mis queridos hermanos, sé que apenas lo estamos aprendiendo, pero bueno, qué bueno que estoy aquí, ¿verdad?, con ustedes y podemos tomarlo, y voy a estar de alguna manera poniendo varios ejemplos de la palabra, ¿verdad?, en estas predicaciones que vienen para que entendamos muy bien cómo observar, cómo interpretar y cómo aplicarlo a nuestra vida. Entonces, repito, las preguntas quién y dónde no necesariamente son quién lo escribió y dónde lo escribió. ¿Me estoy explicando? Sino quién o qué está diciendo, quién lo está diciendo. Entendamos, lo está diciendo un líder, lo está diciendo un siervo, lo está diciendo un ex soldado, lo está diciendo un ex militante, en este caso un ex religioso, lo está diciendo, ¿me explico? Alguien que ya tenía suficientes méritos humanos para decir, yo ya soy perfecto, yo ya la hice, no tengo que hacer nada más. Entonces es muy importante, y por eso dice, para ver si logro agarrar, asir significa en español más moderno es tomar. Déjenme ver cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? En esta dice, no es que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino sigo adelante para ver si logro alcanzar. Usa la palabra alcanzar, aquello para lo cual fui también alcanzado, o agarrado si tú quieres. Agarrar, atrapar aquello por lo cual yo también fui atrapado por Cristo. Entonces, ¿y qué es eso que logra atrapar? El supremo llamamiento, el premio soberano, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, repito, la clave es proseguir a la meta, no detenerse. Y la verdad es que no podemos detenernos, mucho menos nosotros que apenas estamos empezando, hermanos, que estamos en pañales. No, al contrario, animémonos, hay mucho más que hacer, ¿verdad? Y eso va a demostrar tu madurez espiritual. Los que no son maduros espiritualmente no tienen su mirada en el supremo llamamiento. Se conforman con lo que el pastor les puede medio dar el domingo y no vuelven a leer la Biblia toda la semana, no oran toda la semana, no cantan un solo canto toda la semana, porque son bebés, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que madurar un poquito más para estar en los discipulados, para tener una iniciativa, que nadie te diga, ya te comunicaste con Dios, ya adoraste a Dios, ya aprendiste algo nuevo de Dios este día, que nadie nos los diga, hermanos. Entonces, yo veo un gran ejemplo, hermano, porque el que está hablando
es un viejito. El que está hablando es un hombre experimentado y aún así no se detenía. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos, para seguir con mi hermano? Porque ya está ahí. John. ¿Quién más está en el equipo, Chemo? John Torres. John. Alexander. Ok, John. ¿Listo, John? Prende tu micrófono, brother. Ya, sí, señor, ahí estoy. Dale, pues. Pues, a mí me correspondió esta noche del 15 al 21. Me encuentro con la nueva traducción viviente. Entonces voy a empezar a leer los versículos. Dice, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo. Ah, no, perdón, disculpe, es del 17 al 21, perdón. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van por el camino van por el camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros que somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. Él tomará nuestro cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, pues como ya nos habla aquí, el texto, nos está hablando Pablo, ¿no? A la iglesia de los filipenses, ¿no? Entonces lo que yo veo aquí de Pablo es que Pablo el texto dice que les habla a los hermanos y los insta a que estén en la comunión con Dios, ¿no? Que no hagan lo de los otros hermanos que, entre comillas, dicen ser cristianos, pero que están haciendo todo lo contrario a los mandamientos de Cristo, ¿no? Y lo que yo veo aquí de Pablo es que, pues, Pablo es un enamorado de Cristo, ¿no? Es apasionado por las cosas de Cristo y él dice que lo tomen a él como modelo, aunque retomando versículos anteriores, él ya dice que él no es perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo de Pablo, que dice que lo tomen como modelo con mucha humildad, ya de la experiencia que él tiene y de todo lo que ha hecho en su camino cristiano, que ha fundado iglesias y ha sido fundador de iglesias a lo largo de lo que él lleva en la vida cristiana, ¿no? Y aquí lo que yo veo es que dice que con lágrimas en los ojos, ¿no? De que él tiene un sentimiento de que él sabe de que a él le duele lo que hagan los otros cristianos que no van a estar en la vida de Cristo, ¿no? Que van camino a la destrucción y que aquí dice que su único Dios es su propio apetito, pero dice que está aquí escrito que es con Dios con D minúscula, ¿no? O sea que se referiría a Dios, es como decir la lujuria de alguna manera o vanagloria religiosa o de pronto otras cosas como... La gula. Señor. La gula. Gula y cosas de dinero o, bueno, cosas que no son de terrenales, ¿no? Y dice Pablo que seamos como que pensemos que no somos ciudadanos de este mundo, ¿no? Sino que somos que como cristianos seamos una pequeña colonia del reino de Dios
acá en la tierra, ¿no? Que pienso yo que él habla de esto para que nosotros como cristianos pues seamos un ejemplo, ¿no? En todo lo que hagamos, de pronto en nuestros trabajos, con los otros hermanos, que no sea solamente en la iglesia que hablamos de Dios, sino que nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras palabras reflejen de que somos verdaderamente cristianos y pertenecemos al reino de Dios, ¿no? Y a lo que yo veo acá en el último capítulo, en el 21, es como una promesa, ¿no? De que Él tomará nuestro cuerpo y lo hará glorioso ante Él. O sea, que es una promesa de que Él nos va a hacer semejantes a Él, ¿no? Y que lo que yo veo ahí es que va a ser en cuerpo, ¿no? No como de pronto en otros pensamientos o otras creencias de que es solo en espíritu, ¿no? Sino que Él vamos a estar con Él en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo físico. Y pues hasta ahí es lo que tengo. Si alguien me quiere echar la mano, ayudar o tiene algo que decir. Dale, Enrique. Yo lo que quiero opinar en el 17, ¿verdad? Yo miro aquí un Pablo, como decían, bien maduro, ¿verdad? Un Pablo líder. Y lo que me llama la atención que dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, no nomás a él, sino a los que también están maduros como él, que los imiten. Yo miro como el ejemplo de líderes. Y me llama la atención, me hace recordar hace mucho tiempo que nos enseñó el hermano Toro un ejemplo de Jueces 7:17, y me llama la atención que también está en el 17. Si quieres ponerlo, pastor. ¿Jueces qué, perdón? 7:17. Todos conocen la historia de Gedeón, ¿verdad? Pero de los 300 que subió, él los lideraba y les dijo que lo miraran a él lo que él hacía. Dice, y les dijo, mírenme a mí y hacer como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Entonces, se iba a una meta, ¿verdad? Iban a una meta, a una guerra, a una conquista, ¿verdad? Proseguían a la marcha, ¿verdad? Proseguían al pelear, ¿verdad? Y me llama la atención que él tocó la trompeta en el 18 y todos los que estaban conmigo y vosotros tocáis entonces las trompetas. Y dice que todos los tocaron, que rompieron lo que cubría la antorcha, y fue cuando anunciaron las luces y todos gritaron a un tiempo. El cántaro de barro. Sí, el cántaro de barro. Bueno, entonces eso me llama la atención mucho, qué coincidencia que este mismo versículo esté en el 17:7, ¿verdad? Y aquí está en el 3:17, ¿verdad? Que sean imitadores, ¿verdad? Y yo me llama la atención, ¿a quién estás imitando tú de tus líderes? ¿O a quién estamos nosotros imitando a nuestros líderes? ¿Estamos imitando al pastor? ¿O estamos imitando, como decía el otro pastor, a alguien que predica de la iglesia algo light y que dice, yo quiero ser como ese porque sí me llamó la atención, ¿verdad? ¿O realmente estás imitando al que quiere ser como Cristo, ¿verdad? Al que quiere alcanzar la meta, al que quiere proseguir, ¿verdad? Porque aquí vemos que Pablo, a pesar de que ya él sabía de antemano que iba a morir, siguió adelante. Cristo ya sabía que iba a morir y siguió adelante, ¿verdad? Sus apóstoles, sus discípulos sabían que iban a morir y siguieron adelante, ¿verdad? Hasta alcanzar la meta. Entonces, este es un reto para nosotros, el seguir, ¿verdad? El proseguir a la meta, al ver lo que vamos a alcanzar, ¿verdad? Y eso es lo que me pone a meditar a mí, en mi persona, y lo que me hace ver que yo veo aquí líderes, tenemos que mirar un grupo de líderes que están con un propósito que les ha puesto el Señor para que puedan seguir el ejemplo otros que vienen atrás de ellos, para que estos cuando crezcan igual que ellos, los más jóvenes, haya otros jóvenes que puedan imitar a otros maduros, ¿verdad? Para que siga adelante la cosecha, ¿verdad? Como haciendo personas maduras en el Señor, ¿verdad?
alcanzando una meta que es la corona del Señor. ¿Ah? Y eso es lo que me llama la atención. A mí lo que me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, es que dentro de la iglesia había personas que tenían esas características que demostraban que en lugar de ser cristianos eran enemigos de la cruz de Cristo. Y me atrevo a asegurar que era dentro de la iglesia porque obviamente afuera, pues todos son enemigos de la cruz de Cristo. Eso no espantaba a nadie, era obvio. Lo que asustaba a Pablo es que adentro de la iglesia había personas cuyo Dios era el vientre, los apetitos de la carne, la gula, la comida. Se jactan, respetando la traducción que usó mi hermano, se jactan de cosas vergonzosas. O sea, presumen de sus pecados, cuya gloria es su vergüenza, dice aquí. Y aquí está la palabra clave, que solo piensan en cosas terrenales. Por eso Pablo estaba diciendo que olvidaba lo que queda atrás para hacer lo que está delante, que es el supremo llamamiento, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, cosas celestiales. Por eso dice, ellos piensan solo en lo terrenal, pero en cambio nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, o sea, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Me gustó mucho en este versículo 20 cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador, como aquel que es nuestro Rey y Salvador. Entonces, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro enfoque. Pero lo triste de que yo observo aquí en los versículos 18 y 19, que dice que la conducta que estos cristianos, entre comillas, están teniendo, demuestra que son enemigos de la cruz de Cristo, y eso hace entristecer a Pablo. Porque por ahí manda muchos, de las cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice en la versión literal, lo digo llorando, dice aquí, los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hermano, muchos de nosotros, y ahora actualmente, pónganme atención, hay muchísimos, ¿cómo lo diré? Hay muchísimos delatadores de los errores de los cristianos. Usted abre YouTube y vas a encontrar un montón de sitios que incluso yo sigo y que he dejado de seguir porque encuentro un detalle. Se están regocijando casi en los errores de los demás. Los están señalando hasta con coraje, pero ninguno lo está haciendo con lágrimas. Ninguno está diciéndole, les ruego que se arrepientan, como dice el Señor, como dice Pablo en otra carta de Corintios. Les ruego que se reconcilien con Dios, les suplico que se reconcilien con Dios. Como si Dios rogase por medio de mí, reconciliaos con Dios, arrepiéntanse por favor, no quiero verlos en el infierno, llorando. En cambio veo otros hermanos que cuando denuncian, se les hace un nudo en la garganta, se derraman sus lágrimas porque su carga es por sus hermanos, o por los supuestos hermanos, o hermanos que están deslizándose para un lado, para otro, para una falsa doctrina, pero lo hacen con carga en el corazón, no solamente señalándolo como un fariseo, sino pidiéndoles que se arrepientan, señalando el error, pero tratándolos con amor, con exhortación, pidiéndoles que no se pierdan, hermanos, rogándoles, hablándoles al corazón. Y cuidado, hermano, porque hay muchos delatadores. No seamos como ellos. Es muy fácil ver el error en los demás, hermanos. La Biblia dice que pues es tan fácil que hasta se nos olvida ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Pero bien que vemos ahí la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Pero hermanos, cuando veamos esa paja, sintamos lo que Cristo siente. Hagámoslo con esa carga. De lo contrario, no va a edificar.
va a destruir, hermanos, va a destruir. Pero yo aquí observo a nuestro hermano Pablo que lo hace con un corazón, con lágrimas en los ojos, hermano. Sinceramente yo me arrepiento porque yo no he llegado a eso. Yo no he llegado a decir, ay, es que hablo de, no sé, de Jesús Adrián Romero y sus nuevas enseñanzas, pero nada más muevo la cabeza. No doblo mis rodillas y digo, Señor, ten misericordia de este que era un adorador, que tú lo usaste tanto y ahora anda diciendo tanta tontería, Señor. Ten misericordia de él, de su hijo, que es un ateo. No solo es un ateo, es un hereje, es un blasfemo. Oh, Señor. Entonces, hermanos, tenemos que sentir esa carga, ¿verdad? Es lo que quiero comentar. Hay mucho más. Denle ustedes a otros versículos, pero eso es lo que a mí me llama la atención. Parece que todos callaron. Amén. ¿Ya nadie quiere compartir algo, hermanos? Son 9:20. Qué promesa tan bonita dijo nuestro hermano Amén. John, que tomará nuestro débil cuerpo, lo transformará en un cuerpo glorioso. Y cierto, muy bien, es un cuerpo, no es un espíritu, hermanos. Cuando morimos, nuestro cuerpo terrenal se queda en la tumba o en el vientre de un cocodrilo, pero nuestro espíritu y nuestra alma van al Señor. Dios promete regresar nuestro alma y nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a un cuerpo glorificado, exactamente como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesús. Si es un cuerpo físico, pero con propiedades muy diferentes a las naturales. Es un cuerpo glorificado, que tiene manos, pies, ojos, pero también puede volar, puede traspasar las paredes y todo lo que nuestro Señor hizo. Es un cuerpo sin defecto, es un cuerpo glorioso. Así que qué promesa más grande. Si te duelen las canas o la pelona o la ciática o la torcedura o ya no tienes la fuerza que tenías antes o la vista se te está acabando, no te preocupes, hermano. Dios nos va a resucitar en un cuerpo glorificado. Maravillosa promesa del Señor, ¿verdad? Entonces lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo sus pies, bajo su dominio. Va a sujetar todas las cosas bajo la palabra de su poder. Entonces aquí hay dos promesas, ¿verdad? Un cuerpo glorificado y un gobierno total de nuestro Señor. O sea, ya los que tenemos hambre y sed de justicia, vamos a ser saciados, hermano. Gloria a Dios, ¿no? Amén, hermanos. ¿Alguien más? Adelante. Abra su micrófono. Si no, vamos a hacer una oración para irnos. Como ven, antes de que hable hasta el próximo lunes. Delega la oración porque te estás escuchando un poquito cortado para que otro ore sin. Ok. Sí. Amén. Hermano Fernando, ¿podrías pedirnos? Amén. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor, de escudriñar de tu palabra, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que se conectaron, Señor, a pesar del cansancio, a pesar de las cosas que hayan tenido que hacer, Señor, más pusieron este tiempo en tus manos, Señor. Te doy las gracias por cada uno de ellos, Señor, y que en este momento descansen en ti, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener estos anhelos como Pablo, Señor, a seguir estos ejemplos que Él ha dejado plasmados en tu palabra, Señor, y ser imitadores como Él, así como Él fue de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, y ayúdanos en nuestro caminar, Señor,
ayúdanos en nuestro vivir día a día, Padre. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Amén, hermanos, que Dios Buenas les noches. bendiga. Gracias a todos. Hasta luego, que descansen. Feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiga. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Good night. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Dios bendiga.